En esta mañana Dios los bendiga grande y poderosamente a cada uno de mis estimados y queridos hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, saludándolo a cada uno de ustedes que formamos parte de este caminar en el camino del Señor. Hoy en este tiempo el Evangelio es la única esperanza agradable, favorable para todos aquellos que lo recibimos. Para usted, hermano, que ya lleva tiempo caminando en el Evangelio, pero tal vez en una razón o en una manera así desabrida, mirando el caminar de los demás, cómo viven, qué hacen, dónde están, dónde se metieron. Pero la salvación no se define así. El apóstol dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo dijo: examinaos si vosotros estáis en la fe. El Señor dijo a través del apóstol Pablo también: examinadlo todo, retén lo bueno, el mismo Dios de paz santifique por completo ser y alma y cuerpo. En esta mañana voy a dar una pequeña reflexión para cada uno de nosotros, lo que formamos parte de esta maravillosa iglesia del nombre que es sobre todo nombre, que hoy los ataques y las fuerzas del mal se levantan contra el nombre de Dios y lo que formamos parte de ella. Soy el pastor Fernando Mina. En esta mañana, Señor Jesús, en tu presencia invoco tu nombre para pedirte nada más que esta dirección gloriosa de esta corta disertación para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Justificación. Cuando hablamos de la justificación, el hombre nacido de mujer no puede ser justificado por sí mismo a menos que la gracia de Dios esté con ellos. La gracia de Dios es un favor, una aceptación, favor inmerecido, un llamamiento incondicional, sin mirar tu condición cual sea. Son las personas que alcanzarán la justificación, la fe. Y vemos que dice la palabra de Dios: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, 20 al 28. Entonces, es justificado nada más que es por la fe, no es por las obras. Que a veces nosotros los dedicamos dentro de la iglesia, para los que ya estamos dentro, que se está haciendo una manipulación de la salvación. Porque el hermano es activo en los equipos, porque el hermano mueve los cables, porque el hermano contribuye, que la hermana es buena para hacer actividades, que el hermano es bueno para esto, que el hermano le gusta barrer, que el hermano es caritativo, que el hermano acá es bondadoso, que el hermano acá diezma, que el de acá ofrenda, que el de acá es educado. No, eso no va a justificar delante de Dios nuestra salvación. La fe produce temor en la persona. La fe produce un cambio, pero radical, en la vida de la persona. Hay personas que son muy amables, pero cuando le llegan las pruebas no lo pueden soportar. Son incapaces de doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy. Entonces no es por las obras de la ley, sino es por la fe, porque en la fe, en esa fe, un Señor, una fe y un bautismo y un Dios y Padre creador de todas las cosas, es cuando nosotros nos postramos y nos arrodillamos y pensamos y analizamos nuestras vidas. Si hemos fallado, hemos pecado, eso lo sabe Él, y a Él tenemos que ir a recurrirlos. El hombre se tira al piso cuando tiene la fe y se abraza nada más es de los pies de Jesús, como aquella mujer pecadora que había reconocido que su esperanza estaba en Jesús. Entonces, no es por tu carisma que tengas. Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen mucho carisma. Hay muchos pastores que tienen mucho carisma. Pero no, cuando hablamos de carisma, son cualidades o dones o son serviciales por naturaleza.
Pero eso no lo va a justificar como una persona salva. Y tú que me estás escuchando, te lo digo con toda humildad, examínate a ti mismo. Le preguntamos a alguien, habiendo sido una persona que es fiel al Señor y sabe cuándo Cristo va a venir, él no lo sabe. Entonces, porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Romanos 4:2. Abraham hizo una obra y él fue y puso a sacrificar a su hijo y lo obró, porque dijo, vamos a nalbar del asno y vámonos al campo y vamos a adorarlo a Dios. Pero no, él más tuvo fue la fe, que al poner a su hijo ahí, él sabía que algo iba a pasar. Y así sucedió. Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, y apareció un carnero, no sé de dónde, pero libró todo lo que él iba a hacer, pero él tuvo obra y tuvo la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16, por medio de la fe. La fe es un conducto que nos lleva directamente a la presencia favorable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque si yo me arrodillo a orar y no tengo fe, de nada va a servir. Porque si yo abro la Biblia y no tengo fe, de nada va a servir. Y si yo predico y no tengo fe, de nada va a servir. Y si yo diezmo y no tengo fe, de nada va a servir. Y si ofrendo y no tengo fe, de nada va a servir. Y si abrazo a mi hermano y no tengo fe, de nada va a servir, porque estaré peleando mañana. Y si yo pido perdón y no tengo fe, tampoco va a servir de nada, porque el odio va a seguir ahí adentro. Por eso la fe es importante, iglesia del Señor. Y en lo que el enemigo nos ha robado es la fe, el temor y la obediencia. Ha quedado el costumbre y las obras vacías y muertas en el corazón de la iglesia. Y hemos entrado en un problema peor que cuando antes nosotros no lo conocíamos a Dios. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Eso dice la ley. Claro, lo perdonaban, porque la ley te condenaba, la ley te perseguía, la ley te vigilaba, la ley te controlaba, y te juzgaban y te mataban. Entonces tú no tenías nada que hacer mala, porque la ley te condenaba y decía, haz estas cosas y vivirás. Y hoy se te ha metido a ti también la ley dentro de tu mente, tu corazón, que nos hemos convertido en cazadores de problemas y pecados. Que la iglesia, en vez de nosotros ir a postrarnos de rodillas, estamos mirando a los hermanos que fracasan, a los que andan mal, a los que han caído, a los que no hacen esto, y fulano allá y el de acá. La ley era así. Tenía sus infiltrados para perseguir a aquellos que cometían errores. La trajeron a la mujer en el lecho de adulterio y la encontramos adulterando. Era que la andaban buscando y cazándola. Lo vimos al hermano allá mal parado, que el de acá no se salva, que el de acá adulteró, que el de acá fornicó, que no se ha casado, que el de acá esto, el otro. Y andamos tras la perversa y maldita ley que maldecía y condenaba, que está aún dentro de tu corazón. Pero cuando yo sé que tengo la fe dentro de mí, la fe es la que abre paso en el Jordán, la fe es la que abre paso en el desierto, la fe es la que me hace caminar por encima de las olas del mar, la fe es la que abrió allá el mar y pasaron en seco. La fe es la que dio a beber agua en el desierto de la roca. La fe es la que hizo caer maná del cielo. La fe es la que hizo caer codornices. La fe de allá, de Moisés,
hizo que el agua se convirtiera también en sangre. La fe hizo que hubieran ranas, que hubieran piojos, que hubieran lepras. La fe hizo también que murieran los primogénitos. La fe hizo también que Faraón persiguiera al pueblo y pereciera ahogado en el mar. La fe hizo también subirlos a la montaña. La fe hizo que entraran a la tierra prometida. La fe también le puso límites al diablo. La fe hizo que el diablo tenga que avergonzarse. Por la fe estamos aquí de pie. Por la fe salió tu borrachera. Por la fe salió tu desánimo. Por la fe entendiste que eres perdonado. Y por la fe crees que Dios vendrá. Y por la fe crees que lo estoy esperando. Y por la fe creo que viviré. Y por la fe creo que estaré de pie y glorificaré su nombre. Es por la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que lo adoran sin conocerlo al Señor. El diablo está metido ahí y no nos damos cuenta porque no conocemos ni podemos distinguir entre Dios y las obras del enemigo. Pero en esta mañana es grandioso, es majestuoso entender que esta iglesia tiene una fe. Gálatas 3, 11 al 12. Tenemos a un Salvador. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre ella. Ya ves que la fe se perfecciona en virtud de las obras. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago 2, 14 al 17 hasta el verso 26. Hay personas que están en la iglesia y dicen que no hay que diezmar. Otros diezman y dicen que no hay que ayunar. Otros dicen que no hay que obedecer, que no hay que sujetarse al pastor. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Y un espíritu sin cuerpo tampoco se lo puede ver. Entonces tus obras son importantes. En la iglesia estás sentados en el piso. No hay dónde sentarse, no hay nada. Y tú dices, estamos bien porque no hay que dar. Porque la fe es parte del crecimiento de tu vida y la obra también, porque produce comodidad y tranquilidad a aquellos que te rodean y a ti mismo. No hay atracciones. Entre Pablo y Santiago, lo que hace es presentar aspectos, relaciones diferentes de la misma gran verdad. Pablo está argumentando en contra de las religiones que basaban su salvación en el valor de sus obras buenas, mientras que Santiago se dirige a aquellos que mantienen que siempre que la creencia de alguien sea la correcta, importa poco cuando esa sea su conducta que es justificante para la salvación. Una mera fe así no los frutos. Viviente en una vida santa es una palabra. Pablo lucha contra el fariseísmo, Santiago contra el antinominalismo.
de las denominaciones. El primero dice, las obras no son válidas para la salvación, pero son el fruto natural de la fe genuina que salva. Efesios 2, 8 al 10. Algunos dicen las obras no son necesarias. Hoy dicen los diezmos no hay que dar porque eso es para el pastor y que vamos a darle de comer a vago y que no sé cuántos pastores sabidos. Esa gente está prácticamente errado. Porque la fe se perfecciona a través de las obras también. La persona que no da, no diezma, o no obra, no trabaja, no colabora, no ama a su prójimo. No ama a su ser que está cerca de él. No teme a Dios. Porque si Dios estuviera aquí en este tiempo colectando un diezmo, tampoco se lo iban a dar. Y le preguntaría a Dios, ¿tú me amas? Y diría, yo sí te amo, como el hombre rico. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él dijo, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero él dijo, no, yo no voy a hacerlo. Y se dio la vuelta y estaba hablando con el mismo Dios y se fue. Y así mismo en esta mañana, tú que estás ahí sentado en la iglesia años y no te pesumbras por aquello. Y el Señor dijo, más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y hubo un impulsivo que dijo, Señor, le hablaste muy duro. La palabra es dura y hay que decirla como es. Y era Pedro y le dijo el Señor a Pedro, si tú quieres irte, ándate con él. Pero le dijo, ¿a dónde iré? Claro, yo a dónde iré. Si solamente Dios es el que tiene vida eterna y Él es el que establece lo que dice la Escritura. Y por tanto tenemos nosotros que respetar y admirar, porque el que pone la condición para irse al cielo no es el hombre. Yo no debo pensar como yo creo o actuar como yo pienso, sino como dice la Escritura. Porque la Biblia dice que cuando este evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se ha predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es Dios. Un evangelio intocable, un evangelio no pisoteado ni manchado. Hoy en la iglesia todo el mundo se ha convertido en maestro. Opinan, razonan, ven revelaciones, ven visiones, y entonces los pastores, ¿quiénes son? ¿Para qué Dios puso entonces a los pastores en una iglesia? Todos se han vuelto maestros, todos se han vuelto profetas, todos se han vuelto visionarios, todos se han vuelto prácticamente personas que lo ven todo y lo saben todo, pero están perdidos. Y dice la palabra que los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. La iglesia se está perdiendo y está perdida porque todo el mundo tiene su propia idea. Pero yo te quiero decir en esta mañana que la Biblia dice, separado de mí nada podéis hacer. Y nadie tenga un concepto más alto de sí, del que deba tener, sino piense con cordura lo que piensa y lo que habla y lo que actúa. Porque por tus palabras serás tú justificado y por tus palabras también seréis condenados. Santiago dice que la fe que no produce obra no es de ningún valor, sino que es de suyo muerte. Santiago 2:14. Santiago dice que la fe que no produce obra es de ningún valor, sino que es del suyo y muerta. Está totalmente muerta. Y es verdad. Estás en la iglesia y no caminas a ningún lado. No tengo, no puedo, estoy cansado, no hay trabajo. Si hay que ir caminando, la fe te llevará caminando. Y si hay que ir sangrando a los pies de Cristo, Dios te va a sanar. Y si tu corazón está partido en dos, te va a dar corazón nuevo. Y si tus ojos no ven, te va a dar la visión. Y si estás atado y herido y golpeado, Él te va a liberar por la fe. Cada día mi corazón se arrima a Dios, porque el mundo está tan estrecho
y tan perdido. No está sobrando. A veces voy cargando la cruz solo mientras otros me están mirando que la estoy cargando. Otros ven que ya no puedo caminar, pero no eres capaz de decir, te voy a ayudar a llevar la cruz. Te paras a la esquina como cuando Jesús cargaba la cruz y lo miraban como lo azotaban y lo golpeaban, pero hubo uno que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a ayudarme a llevar esa cruz? Mientras la gente se está perdiendo, tú estás metido en tu casa, cómodamente sentado en un sofá. Mientras nosotros andamos caminando por las calles, por las vías, tarde de la noche, 2, 3 de la mañana, golpeando la puerta, nos tiran agua sucia, los critican y nos dicen, ahí va el pecador, ahí va el adúltero, ahí va el fornicario, ahí va el que se murió, y están sentados mientras yo ando buscando aquellos que también tal vez están como yo, necesitado y sediento y hambriento, que tal vez están con el vestido roto, la camisa rota, y que solamente la esperanza que tienen para mirar es a Jesús que está arriba, como lo miro yo. Muestras de los que sufren, de los que lloran, de los abandonados y de los despreciados. ¿Y tú qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Y llegas por las mañanas con las manos aguzadas a tocar el piano, a tocar un pandero, una maraca, a tocar de pronto la guitarra, a cantar y pararse al púlpito y decir, estamos en victoria. Y no has logrado ninguna batalla. Tú, pastor, que estás ahí detrás de un púlpito tal vez. Tu diácono que estás ahí sentado detrás de un púlpito, que no sientes pero ni un rasguido en tu corazón por los que sufren. Por eso en esta mañana Santiago dice, la fe que no produce obra no es de ningún valor, sino que es de suyo y muerta. Pablo presenta la justificación del creyente ante Dios por la fe. Solo lo presenta por la fe. Y cuando hablamos de esa fe, es valiosa también. Porque acá Abel trajo una ofrenda de fe, Caín trajo una de obra. Porque Caín trajo una ofrenda del fruto de su campo, un zapallo, que sería una yuca, no sé, un melón. Pero Abel trajo un becerro. Y también preparó un altar donde presentaría su ofrenda. Colocó su altar. Y allí él colocó su ofrenda y se postró y lo adoró a Dios y lo colocó allí. Esta es mi ofrenda de fe. Sacrifico mi propio cuerpo para presentarlo en servidumbre al Dios Todopoderoso. Y cuando tú presentas una ofrenda de sacrificio, siente que los latigazos te caen en la espalda, los látigos de la lengua de los que te persiguen y te critican y te hunden y te dicen de todo. Pero nada de aquello podrá detenerte, porque tu ofrenda y tu obra es de fe. Por eso Pablo presenta la justificación del creyente ante Dios por la fe sola, y el corolario de su justificación, la necesaria santificación que necesariamente proviene de la salvación real, necesariamente da sus frutos en la vida del creyente. Santiago presenta la justificación de la genuinidad de la fe del creyente ante
un espectador humano. Santiago 2:18. Un espectador humano es el que ve tu obra, y el que ve tu fe de sencillez. La gente que tiene fe se lo puede ver en el rostro, que cuando él ve algo de otra persona, él dice, Dios lo puede cambiar. Pero el que está bajo la ley va y le dice al uno, le dice al otro, le dice al otro, y ha sacado y ha rendido un gran tributo, dañándole la imagen al hermano. La ley era eso: encontré a uno pecando y hay que apedrearla porque es pecadora. Era la ley, y hacían un gran trabajo. Pero el hombre de fe más bien se arrodilla a los pies de Dios, de Jesús, y le dice, restáuralo, Señor. Y de la demostración de esa fe y su perfeccionamiento, esto es llevarla por las obras hasta su última consecuencia en la conducta. La fe me justifica y tengo que llevarla hasta las últimas consecuencias, porque por la fe escucho la voz de Dios que me dice, levántate y camina. Moisés se sentía acorralado a la orilla del mar. No sabía Moisés qué hacer, y el pueblo venía detrás, el enemigo detrás. Y el pueblo le decía, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Faraón viene tras nosotros. ¿Qué hacemos, Moisés? Viene tras nosotros, que nos persigue. Y Moisés recurre a Dios y le dice, Jehová, aquí está el pueblo clamando y preocupado, el enemigo viene detrás, ¿qué hacemos? Pero Jehová le dice a Moisés, o Dios le dice, Moisés, ¿por qué tú clamas hoy a mí? En momentos Moisés declinó su fe y su obra por la presión del pueblo que lo presionaba. Había sepulcros allá. ¿Por qué no sacaste a morir de hambre al desierto? Y vienen las preguntas y la incógnita. Y eso pasa cuando hay un problema en la iglesia. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa al de allá? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no lo castiga? ¿Por qué no lo disciplina? ¿Por qué no lo echa fuera? ¿Por qué esto, lo otro? Y lo turbaron a Moisés y turban al pastor. Y el pastor, para poder agradar al pueblo, tiene que ceder a lo que el pueblo pide. Y eso le pasó a Moisés, retrocedió por un momento, pero Dios lo exhorta, ¿por qué clamas a mí? Porque a esos egipcios que hoy ves, nunca más lo volveréis a ver. El problema que hoy por la fe estás atravesando, nunca más lo volverás a ver. Porque por la mañana te levantas y el problema está ahí. Te acuestas a dormir y tu problema lo llevas en tu mente. Sales al trabajar y el problema lo llevas en tu mente, pero levántate en esta mañana y dile a Dios, por la fe, ayúdame a cruzar el mar. Y Moisés se para a la orilla del mar y ve tremenda inmensidad de mar, y tú sabes que en el mar no sabes si está al otro lado, no sabes nada. Pero le pregunta, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés llevaba la vara, la autoridad, el control, el poder de Dios que le había entregado en su vida, y no tenía la confianza como tú, que llevas 30 años en la iglesia, 40 años, y no tienes ni confianza ni seguridad en tu lengua, ni en tu mente, ni tampoco en tu corazón, ni en lo que camina, ni en lo que pisa, ni en lo que habla, ni en lo que piensa, ni en lo que tú estás haciendo. Estás perdido con la luz en la mano. Estás corriendo teniendo el arma en tus manos. Estás desfalleciendo teniendo las herramientas en tus manos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios no se ha dormido, Él está despierto. Él no ha pasado a la historia. Él sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y Él no va a cambiar nunca. Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él recién se da cuenta y le dice, una vara.
extiéndela entonces. Y lo más maravilloso, que teniéndolo a Dios tan cerca a nosotros, Él duerme contigo, camina contigo, habla contigo y está ahora contigo. Y estás tú postrado ahí en una cama, dudando, sin saber tú qué hacer ni para dónde correr, y a punto de retroceder. Pero Dios está parado delante de ti en esta mañana para decirte que Él sigue siendo el mismo poderoso, el que mandó maná del cielo, el que hizo llover fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, el que mató a los enemigos, el que entorpeció a los que eran fuertes, a los que te perseguían. Él está ahí tan cerca en esta mañana de ti para darte un toque de esperanza. Yo lo estoy esperando por la fe. Él dijo que vendrá. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, así mismo volverá. Así como lo habéis visto ir, así mismo volverá, y lo estoy esperando. Aun cuando sin mano, aun cuando sin pie, aun cuando sin lengua, aun cuando sin valores, aun cuando sin respeto, aun cuando que me hayan quitado la parte moral, la parte social, el derecho de la paternidad, el derecho de todo de la ciudadanía, aun cuando me lo hayan quitado todo, yo lo estoy esperando por la fe que Él va a venir. Yo sé que mi Redentor vive y aun del polvo Él me va a levantar. Aun cuando hayan roto mis vestidos de la moralidad y del derecho, la personalidad, lo estoy esperando. ¿Qué tienes en tu mano? Y le dijo Moisés, una vara. Y cuando Moisés levanta esa vara que él no la había visto y la extiende hacia el mar comenzó a separarse, a dividirse. Y era una tormenta que bramaba el agua y obedecía a la voz de Dios. Abrió paso en el desierto, en el mar. Me imagino que Moisés, él no lo entendía. Pero cuando vio esto le causó un tremendo asombro en su vida. Como hoy en esta mañana y tú estás postrado en una cama con una enfermedad. Tal vez te abandonó tu esposa, tus hijos te abandonaron, pero no, Dios dijo, si tu padre te dejara, tu esposa, tus hijos, ellos no te van a abandonar. Porque a veces en la iglesia solamente te utilizan como nada más como un amuleto de carga y de trabajo. Dale, trabaja, que Dios está contigo. Pero cuando tú ya te enfermas y las cosas te salen mal, te abandonan. Nadie te visita. Te dejan abandonado, ni te saludan. Pero la obra de tu trabajo está ahí, viven de ella. Y nunca se acuerdan ni una llamada agradeciéndole. Este fue que construyó esa casa, construyó esa iglesia, estuvo batiendo mezcla. Aquí estuvo. Nada se acuerdan. Te sepultaron. Pero ahí donde estás postrado en esa cama, la Biblia dice que el trabajo no es en vano, que Él te va a recompensar ese trabajo que tú has hecho. Y a los que obraron mal mañana no se salvarán por las obras, sino tú que serás justificado por la fe. Por la fe somos honestos, por la fe somos obedientes, por la fe pagamos lo que debemos, por la fe nosotros contribuimos, por la fe amamos, por la fe respetamos, porque Dios es el autor de la fe y Dios no es injusto, Él es justo. Si tú dices que eres justo, amas a Dios, no seas injusto. Porque dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque Dios no defraudó nunca a nadie. Y ni te va a defraudar tampoco a ti que eres de la fe.
En esta mañana, Dios tiene algo grande para ti y para mí. Con un objeto muy determinado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Insiste en que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Desarrollando ese extremo de voluntad de Dios, vuestra santificación es capaz de manera extensa. Romanos 6, donde comienza que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y concluye, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. ¿Por qué? Romanos capítulo 6, 1, del 2 al 22. Tenemos como fruto la justificación por la fe. No voy a perseverar. En el camino donde tú vas pasando hay resbalones, hay caídas, hay tropiezos, y los que caen son los que van caminando. Los que se debilitan son los que han caminado tanto tiempo. Y para ellos hay esperanza. Tú que estás ahí, que has caminado tanto tiempo en la iglesia y te desanimaste hoy, levántate hoy. Porque la Biblia dice que Él da fuerza a los que no tienen ninguna, pero los que han estado caminando. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas, correrán y no se cansarán, como las águilas, como el búfalo. En esta mañana yo te invito a que te levantes. Sal de esa mazmorra del conformismo y del retardo, del retroceder, de la frialdad, de la tibieza, del insomnio espiritual, de lo nefasto, de la soledad, de todo lo llamado sucio, corrupto y negativo, de la falacia, de tu vanidad corrupta, del disertismo, de la soledad, del no me mire, no quiero estar aquí. Sal de ahí hoy mismo, porque Dios tiene algo para ti. Y dice Apocalipsis en uno de sus versos, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete ya en las primeras obras, porque si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Tú que has caminado tanto tiempo, no te vas a condenar. No te vas a condenar si te levantas hoy mismo. Y aun cuando con un bastoncito espiritual llega a los pies de Jesús, golpéale la puerta por la fe en oración y dile, Señor, ¿a dónde voy a ir? Porque no hemos caminado tantos años para quedarlos tirados en el desierto. Aún los huesos de Moisés lo llevaron cuando él terminó su caminar, habiendo caminado tanto, pero llegó. Y yo he caminado más de 40 años y tú tal vez 40, 20, 30, 50, 80 y fuiste pionero de la iglesia. Que hoy te tienen abandonado, que ni siquiera te visitan ni te van a ver, y tú fuiste el que plantaste iglesia, levantaste, caminaste por los campos donde no había ni carro ni energía, y hoy te han abandonado.
Si los hombres se olvidaron de ti, Dios no se va a olvidar nunca de ti. Y en esta mañana, Dios está hablando y poniendo este mensaje en mi corazón porque no lo he bajado ni de internet. Esto de la cosmovisión de lo interno de mi corazón, de lo más profundo de mis médulas, de mis huesos, sale este pensamiento profundo. Estoy tan conectado con Dios todos los días porque mi viaje es al cielo. Eso estoy esperando. Yo no espero una nave, no espero un barco, no espero nada. Ni abrazo de mis hijos, ni de nadie, porque mi viaje es al cielo. Ni de amigos, ni de nadie. Y le digo a alguien que hace rato he muerto. Dios me mató. Me hizo morir todas mis emociones, mis distracciones. Y hoy vivo para Dios. No me lastiman lo que digan, lo que piensan, lo que hablen, no me lastima, estoy muerto. Lo que siento es vibrar dentro de mí el poder del Espíritu Santo.